Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. OnTech, tecnología inteligente. www.ontechllc.com o llámanos al 305-517-3685. Aló, buenas noches. Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en Aló, buenas noches, el programa que está incrustado en el corazón de todos los hispanoamericanos que ven este canal. Bien, tenemos nuestro primer invitado de la noche. Tenemos a Luis Vicente León. Él es presidente de Data Analysis y lo tenemos a través del Skype, esta tecnología que nos acerca a nuestra gente en Venezuela, a nuestros expertos, a esa gente en la que confiamos y quienes tienen credibilidad para nuestra audiencia. Nos encanta siempre tenerte, Luis Vicente. Bienvenido. Además, Luis Vicente es profesor de la UCAP, del IESA, es articulista del Universal, Panorama, El Informador, El Tiempo, El Carabobeño, Pro Da Vinci, y lo pueden encontrar en @LuisVicenteLeón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Luis Vicente. Muy bien, encantado de hablar con ustedes. Bien, comenzamos. Que dispare usted primero, Carla. Bueno, usted que vino con esa artillería cargada de Nueva York. Bueno, lo que quería preguntarte era lo que conversábamos fuera de cámara. Tu expectativa con respecto al resultado de este encuentro entre oposición y gobierno, porque se está poniendo sobre la mesa, o Enrique Capriles insiste mucho en que de ahí, y también lo hizo Chugo Torrealba, que de ahí debe salir, por ejemplo, un escenario, una salida como el referendo revocatorio, rescatar esta estrategia de la oposición establecida en la Constitución. Y tú nos hacías una reflexión bien válida y queríamos que la compartieras con la audiencia del Venezolano TV. ¿Qué crees que va a salir de ese encuentro de ambos? Mira, estamos en una mesa que es muy complicada, por supuesto, una mesa que no se puede llamar una mesa de negociación, se puede llamar una mesa de diálogo o conversación. Son conversaciones entre las partes y ahí pues siempre es bienvenido que la gente se siente y empiece a buscar algunas cosas que resolver y discutir temas relevantes para ellos y para el país. Pero eso no es una mesa de negociación. Una mesa de negociación es una mesa donde tú te sientas con un mediador, no un facilitador, con un mediador que va a hacer garantía de los acuerdos que se están tomando en esa mesa de negociación, y las dos partes van a poner cosas, uno y otro, para ir intercambiando, de acuerdo a sus poderes de negociación, cosas que le son relevantes a ambas partes. Eso no está ocurriendo. Esto es una mesa de diálogo, una mesa absolutamente preliminar, donde simplemente estás midiendo un poco la fuerza de tu adversario. El planteamiento que puede hacer la oposición, que es el planteamiento, la oposición puede conseguir muchísimas cosas en una negociación política, pero hay algo que no puede conseguir, que es absolutamente improbable que ocurra desde el punto de vista de la teoría de juegos. La oposición no puede conseguir en la negociación un referéndum revocatorio y tampoco puede conseguir un adelanto de las elecciones. A ver, para aclarar, porque la gente siempre se pone como muy tensa cuando las noticias son complejas, es decir, yo creo que el referéndum revocatorio es un derecho constitucional que evidentemente ha sido violado por el gobierno, que ha decidido bloquear ese derecho ciudadano, además utilizando el poder que tiene en su colonización institucional. Eso no cabe la menor duda. Y tampoco cabe la menor duda de que si la oposición fuera a ese referéndum, lo ganaría de calle, sin ninguna duda ganaría referéndum, elección presidencial, hasta una elección de condominio en Miraflores ganaría ahora la oposición. Pero ese no es el tema. El tema no es que tú tienes un derecho constitucional. Es obvio que ese derecho constitucional existe, pero también es obvio que quien te puede ejecutar ese derecho constitucional está colonizado y responde a los intereses de la revolución y no de la Constitución. Pero por eso es que está sentado en la mesa. O sea, si a ti te estuvieran respetando el derecho, no estarías en una mesa de negociación, estarías hoy
ya recogiendo las firmas y preparando tu elección de referéndum. Pero eso no está pasando. Y no está pasando porque no te lo reconocen. Y si no te lo reconocieron empíricamente, ¿por qué te lo van a reconocer en una mesa de negociación? Para ser absolutamente gráfico, el presidente Maduro y el chavismo se enfrentan a un dilema muy característico de la teoría de juegos. El presidente sabe que si fuera ese referéndum que él ha decidido parar, perdería de calle. Eso es una certeza de que te sacarían del poder y perderías la cabeza política automáticamente. No hay duda de que si vas a una elección o a un adelanto de elecciones, referéndum o elección presidencial, pierdes y te sacan del poder. Eso es una certeza. Cuando tú lo bloqueas, ¿qué asumes? Asumes un riesgo, por supuesto que asumes un riesgo, el riesgo de que la gente se enfurezca, que salga a la calle, que cuadre, no sé, desobediencia civil o que la comunidad internacional también te bloquee. Es decir, todo eso es un riesgo que el presidente corre cuando bloquea el referéndum. Pero entonces te pregunto, ¿qué crees tú que va a escoger él? ¿La certeza de que le cortes la cabeza o el riesgo de que quizás, a lo mejor, maybe, la población se enfurezca, pasen mil cosas y terminen cortándole la cabeza? ¿Qué crees tú que le va a convenir? Es decir, por supuesto que va a escoger el riesgo y nunca la certeza de salir del poder. Ahora, justamente en esa línea, te pregunto, Luis Vicente, porque tú dices, claro, si están sentados, es porque en esa mesa de negociación es porque no lo van a conseguir. Ahora lo voy a ver el vaso, ¿no?, desde la otra mitad. No voy a decir si medio vacío o medio lleno, pero sí desde la otra mitad. Y más bien no se sentaron porque tenían la certeza de que si dejaban que las cosas siguieran caminando, había un juicio político en la Asamblea que, si bien no destituye a Maduro, es una sanción moral, que es otro signo internacional de que no lo quiere el pueblo venezolano y de que está al margen de la Constitución, más la famosa marcha Miraflores, más la calle caliente. Para eso no se valieron de esta mesa los miembros del gobierno. Claro, por supuesto que hay un montón de riesgos. Como te decía, es una certeza contra un riesgo, no es una certeza contra nada. Es una certeza contra un riesgo de que te debilites, que la comunidad internacional digamos, bueno, ya sabe lo que está pasando en Venezuela. No será que se va a enterar por lo que está pasando ahorita. Es decir, ya eso lo sabe. Pero bueno, en todo caso, se puede complicar. ¿Y qué es por qué se sienta en la mesa? Ah, bueno, porque si ya tú vas a bloquear la certeza de salida, entonces tú te sientas en la mesa para tratar de minimizar los riesgos o consecuencias de ese bloqueo. Entonces, cuando tú decides sentarte en la mesa de negociación y presionar para que Vaticano le pida a la oposición que se retire de la calle, ¿qué hiciste? Tú bloqueaste el referéndum y en paralelo también enfriaste la calle. Pero eso consiguió el gobierno sin duda en la mesa de negociación. Es decir, la población se enfrió y tú no te comes un camarón malo hoy y te da dolor de estómago dentro de una semana. Eso no es verdad. O sea, a ti te da hoy. Y es igual, a ti te violan un derecho y lo más probable es que tú estés dispuesto a defenderlo, pero además con mayor pasión en el momento que te lo están violando. Pero después la cosa se enfría y es más difícil recuperar otra vez toda esa energía que tú tenías para volver otra vez a defender tus derechos en la calle. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que la decisión de los líderes opositores de sentarse en la mesa es necesariamente un error. ¿Por qué? Bueno, porque la gente parece estar, digamos, debatiendo entre si la oposición debería ir a Miraflores y sacar a Maduro, como si eso fuera una certeza, que tú te vas, convocas a la gente, te llegaste a Miraflores y se fue Maduro, o sentarte en una mesa para negociar un referéndum. Mira, si la oposición supiera que ella puede convocar a la gente, ir a Miraflores y sacar a Maduro, tampoco se hubiera sentado en la mesa, porque no es verdad
que es tan simple como convocar a la gente, ir a Miraflores y no pasó nada. El gobierno no te va a parar en Chacaíto, no van a haber militares que te disparen, no van a haber colectivos alrededor de Miraflores, la gente no va a tener miedo de que la disparen, y entonces tú llegaste a Miraflores, y además, cuando llegaste, el pobre Maduro va a ser como en Parán, va a salir al balcón del pueblo y va a decir, como ustedes no quieren que yo mande, yo tampoco quiero mandar. Porque al final de cuentas, parece la gente olvidar que cuando tú fuiste a Miraflores en el gobierno de Chávez, y Chávez salió por 3 días, en realidad esa marcha nunca llegó a Miraflores. Esa marcha llegó hasta que la pararon completamente, y parada completamente, de todas maneras, Chávez salió del poder sin que la gente llegara mucho más allá que el Calvario. ¿Cómo fue que tú no llegaste a Miraflores y Chávez se fue? Bueno, tú no llegaste a Miraflores y Chávez se fue porque lo sacaron los militares que habían cuadrado completamente esa salida. Por cierto, son esos mismos militares los que de nuevo después lo vuelven a traer, porque no logran ponerse de acuerdo a una fractura interna dentro del sector militar. Entonces, la pregunta importante no es si tú puedes llegar a Miraflores, porque tú puedes llegar a Miraflores y si llegas a Miraflores, ¿qué pasa? Si Maduro no le da la gana de salir, ¿qué? Tú vas a entrar a Miraflores y no te van a disparar y no se van a proteger. Es decir, el tema es que si tú no tienes la fuerza que presiona esa salida, la ida a Miraflores podría ser más bien una súper frustración. Entonces, la gente que fue a la negociación también sabía que no le convenía el cuento de Miraflores, porque el cuento de Miraflores no es lo que va a sacar a Maduro. En todo caso, la fuerza, la protesta permanente, la desobediencia civil, la población entendiendo que es una lucha de largo plazo, que ella va a salir a defenderse permanentemente, complicar la gobernabilidad, pudiera ser un evento que complique al gobierno. Y es exactamente lo que el gobierno intenta evitar sentándose en la mesa. Vicente, tenemos que hacer Brillante. una pausa. No queremos interrumpirte en un segundo, pero tenemos que hacer la pausa. Te pedimos que nos acompañes un rato más porque queremos seguir escuchándote. Eso va a ser luego de publicidad. El programa es presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy, 786-439-7001. Continuamos nosotros. Está de verdad, y lo decía en el momento de la pausa, brillante la exposición de Luis Vicente León, que no tiene desperdicio. Sin embargo, yo quería, tú decías que bueno, que se iba a enfriar la calle, pero nosotros recordamos que antes de Leopoldo plantear el tema de la salida, también pensábamos lo mismo, y fíjate cuál fue la respuesta de la gente, ¿no? En esos días en los que él hizo la convocatoria. Después también hubo un periodo largo. Hubo, sí, ciertas actividades, pero ahora cuando convocaron para el 1 de septiembre también fue muy importante. Es decir, yo no sé si es tanto como que se enfría o como que la gente, es un punto de vista muy personal, pero yo quisiera pensar que el venezolano entiende cuándo debe hacer la pausa y cuándo debe responder, y pareciera que siempre quiere estar ahí para responder y para asumir el compromiso. Y cuando se le dice, no, hasta aquí, también hay cierta obediencia, y además también hay que hacer un reconocimiento al liderazgo, que supo conducir y canalizar esa frustración que había, esa manifestación, la más reciente, en la que la gente pedía ir a Miraflores, y no fue nada traumático. La gente entendió que, bueno, que se le iba a dar paso a una estrategia diferente, como lo es la del diálogo. Muy válida, por cierto, no porque quizás no tengas el poder de convocatoria para ir a Miraflores, sino quizás porque todavía tú no quieres o no quieres exponer a la gente a lo que sabes podrían ser las consecuencias de ese pedimento. No sé qué me dices tú, Luis Vicente. Es que, a ver, tú tienes razón
en que la población, por supuesto que quiere cambio, y si está bien canalizada, podría tener interés en hacer participación social y protestar en la calle. La gente tiene deseo de cambio. 80% de la población quiere un cambio en Venezuela. 75% de los venezolanos votarían en contra del presidente Maduro en un referéndum revocatorio. Por supuesto que están agobiados por la crisis económica, que no solamente no va a mejorar, sino que puede todavía complicarse más. Ese elemento siempre es un riesgo para el gobierno, por eso está en la mesa, porque él sabe que, a ver, en corto plazo, la oposición no tiene la fuerza, la masa, la organización, las armas para enfrentarla y llegar a Miraflores y sacar a Maduro. Pero lo que sí podría ocurrir es que esté permanentemente en la calle, que se complique el panorama, que además corran un riesgo de que haya un montón de gente en la calle y se le dispare a alguien un tiro dentro del sector militar, o incluso por error o por protección, y que eso levante completo un pueblo y se le complique. Claro que es un riesgo. Por eso, de nuevo, yo no estoy diciendo que Maduro está cambiando la certeza de salida por la seguridad de no salir. Él está cambiando la certeza de salida por un riesgo que incluye todas esas cosas que tú has mencionado. Pero también es verdad que la oposición tiene un riesgo, que no es verdad que la oposición puede contar con la calle, como si eso fuera una maquinita, que está clarita, porque no es verdad. Porque a esa misma marcha del 1 de septiembre que tú has mencionado, le siguió una siguiente convocatoria que fue completamente desastrosa, donde la gente no fue, porque no se sintió identificado, porque le dio rabia que no la habían de alguna manera explicado para dónde iba. Es decir, tú tienes aquí una posibilidad, pero también tienes un riesgo. Y ahí está el problema fundamental de la oposición. ¿Cómo convertir la energía potencial de ser, sin duda, la mayoría del país? Sin duda, la mayoría que quiere cambio y que merece respeto, convertirla en una acción que eventualmente el gobierno respete y que eventualmente lo lleve a realmente una presión para, digamos, ir o permitir una elección en Venezuela. La verdad, eso no está claro. Y lo que el gobierno está haciendo ahorita es tratar de ganar el primer round de esa pelea, digamos, dividiendo a la oposición, que también ocurrió. Y si tú has visto esta semana de negociaciones, ha sido brutal el ataque de los más radicales contra los que están discutiendo en la mesa de diálogo. Y le están diciendo de todo. Traidores, comprados, vendidos, lo cual, por cierto, es una cosa absolutamente injusta. Más allá de que supón que están cometiendo un error, supón que esa no era la vía y que tú crees que es un error espectacular. Bueno, perfecto, es un error. Pero tú no puedes decir que porque cometan un error, Chugo Torrealba es un traidor o está comprado por el gobierno para que no se resuelva el problema. Es una barbaridad. Ahora, por otro lado, también los radicales que te están diciendo que no había que sentarse, no te han explicado algunos detalles, como por ejemplo, ¿con qué se sienta la cucaracha? ¿Con qué es que tú vas a enfrentar los, digamos, bloqueadores completos del ejército, de los antimotines y de los colectivos armados alrededor de Miraflores? Sí, no, tú con tus manos limpias vas a pasar por ahí y ellos te van a abrir la puerta sin ningún problema. No, eso no va a pasar así. ¿Y quién te está explicando cómo es que tú vas a plantear esa lucha? Hace unos días alguien me escribía en mi Twitter, bueno, si el libertador Simón Bolívar hubiera pensado eso, que eran peligrosos los españoles, entonces nunca nos hubiéramos liberado. Sí, pero tú viste al libertador Simón Bolívar ir con sus manitos peladas caminando por la avenida Bolívar para llegar al palacio y sacar a los españoles. No, tuviste una guerra. Yo no estoy convocando esa guerra, por Dios, todo lo contrario. Yo creo que precisamente para evitar la guerra hay que ir a una negociación, pero esa negociación también tiene que tener una sociedad que está en la calle protestando, no yendo a Miraflores pensando que va a sacar Maduro mañana. No, ese no es el tema. El tema es que tiene que estar defendiendo sus derechos todos los días.
Porque esos mismos que te están diciendo que hay que ir a Miraflores mañana y sacar a Maduro, sin explicarte cómo, ni con qué armas, ni con qué fuerza, ni con qué militares, también te están diciendo, echando un grito de guerra. O es ahora o es nunca. Te pregunto, cuando no sea ahora porque no se puede, ¿quiere decir que tú me abandonaste? ¿Quiere decir que cuando violenten mis derechos en enero, tú no estás conmigo porque como no fue ahora, no es nunca? Exacto. Que está diciendo la población que como ya no lo pudiste hacer este año, entonces el año que viene acepte cualquier cosa que ocurra en Venezuela. Porque eso es lo que está diciendo cuando está diciendo ahora o nunca, o no. Sí, sí, Ciertamente. Ahora, Luis Vicente, tú no has dicho nombres, pero has sido muy claro cuando hablas de un grupo que ha aceptado sentarse. Y bueno, hubo una declaración muy lógica del gobernador Capriles cuando dijo palabras más, palabras menos, quien le pidió al Vaticano que interviniera, quienes se tomaron la foto en el Vaticano, quienes le dijeron al Papa Francisco, ahora fue de este lado, ahora no nos vamos a sentar, ahora que ellos vinieron. Pero dijiste una cosa que resume lo que es el comportamiento político en nuestros países de América Latina. Y es que todo se reduce a la decisión que tome el cuartel mañana. Porque tú tienes el pueblo en la calle, tú tienes a los políticos arengando a la gente, tienes un gobierno que no quiere salir, tienes un gobierno violentando los derechos humanos. Pero en el momento en que el estamento militar le saca la alfombra al poder, en ese momento, aunque el pueblo no esté en la calle, el poder se debilita y se va. ¿Pueden los venezolanos contar con lo que tanto se ha dicho y que a veces da hasta ese sentimiento de rabia, que de verdad, no, porque es que tiene que haber militares honestos, no todos están con el régimen? ¿Puede contar el pueblo de venezolano que de verdad hay un militar honesto que va a dar un paso al frente y no va a obedecer una orden de dispararle al pueblo o simple y llanamente le va a retirar el respaldo a los delincuentes que gobiernan a Venezuela? Mira, yo no dudo de ninguna manera que en el sector militar hay personas honestas, serias, institucionales. E incluso podría pensar que la mayoría son honestos e institucionales. También mezclado como con los civiles, con personas que no lo son. Porque tampoco es que los civiles somos todos una maravilla y no hay bichitos aquí. Y por cierto, en todos los lados. Eso también existe. Pero el tema es que nosotros no sabemos ni siquiera cómo está compuesto el sector militar venezolano hoy. Eso es una caja negra, perfectamente negra. Y no puedes hacer una proyección lineal. Lo que parece, sí, claro, es que siendo sinceros, la oposición, y hablo de las dos tendencias más fuertes dentro de la oposición, tanto los radicales como los moderados, ninguno tiene, por lo menos conocido, unos vínculos importantes con el sector militar. Y si tú no tienes vínculos con el sector militar, no has negociado, no le has mostrado, no le has garantizado también que cualquier cosa que ocurra o cualquier cambio en el futuro no lo va a afectar, no lo va a perseguir, lo más probable es que el sector militar estuviera mucho más proclive a defender el status quo que un cambio que representa para él una gran incertidumbre, porque él no los conoce. Vicente, tenemos que hacer la pausa de nuevo. ¿Sí? Sí, ¿verdad, Yandri? ¿O soy yo la que estoy? Creo que sí. Bueno, tenemos que hacer la pausa, sí. Yo decía, creo que ya salió y me dijo que tenemos que hacer la pausa. Y regresamos contigo, Luis Vicente. Un ratito más y ya te liberamos hoy viernes. Muchas gracias por quedarte con nosotros. El programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Y de manera inmisericordia, nosotros hemos abusado del tiempo de Luis Vicente León y le vamos a robar unos minutos más. Él es nuestro invitado en esta parte del programa. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en esa reunión gobierno-oposición, de lo que puede ocurrir y de un brillante análisis que nos ha hecho Luis Vicente y que nos hace ver con absoluta claridad y con llamando al pan pan y al vino vino cómo están las cosas en Venezuela. Pero tú le ibas a preguntar algo, Carla. Sí, Luis Vicente, mira, esta pregunta quizás tiene que ver con un pedimento más bien de auxilio para el ánimo a quienes nos están viendo. Porque mira,
Yo vengo a una reunión en Nueva York en la que había inversionistas, economistas, o tienen inversiones en Venezuela o las tuvieron o se los expropiaron, pero están deseosos de saber. La pregunta insistente era, ¿pero cuándo viene esa nueva Venezuela? ¿Cuándo voy a poder yo regresar mi dinero a mi propio país, a invertirlo, a intentar recuperar esa Venezuela en la que, mira, tú hacías dinero de manera sencilla y complicado? Quienes hemos vivido en ambos países, en Venezuela y en Estados Unidos, sabemos lo difícil que es crecer aquí. Aquí los niveles de ganancia son otros, los impuestos te comen. Es decir, Venezuela era el país en el que todo era posible. Cualquier negocio, lo que se te ocurriera, prosperaba. Entonces, claro, uno entiende que el mundo entero está deseoso de volver a ese país, y más en libertad y en democracia. ¿Qué palabra de esperanza le puedes dar, no solo a estas inversionistas quienes desean ya ver esa transición, sino al venezolano, a ti mismo, que lo estás padeciendo allí todos los días, que además compartes el análisis, pero compartes el análisis de lo que tú estás teniendo que sufrir? Dinos tú, ¿qué podrías decir que le diera la vuelta a esta incertidumbre y a esta desazón? Mira, Carla, yo creo que nosotros estamos hablando del corto plazo. Y por eso, claro, cuando ves el corto plazo, lo ves más negro que las promesas políticas, que siempre son más simplistas, que yo además las entiendo. Yo no creo que los políticos opositores te hacen una promesa que no puedan cumplir simplemente para molestarte, sino también para motivarte, para que tú participes, para que estés ahí, para que estés dispuesto a luchar, para que no te vayas. Es decir, hay un montón de cosas que juegan en lo que se llamaría el marketing político. Pero el corto plazo es oscuro. Porque si tú ves el corto plazo como el éxito es que Maduro se vaya mañana, lo más probable es que eso no vaya a ocurrir. Sin embargo, si tú miras un poco más allá de tus narices, es absolutamente claro para mí que el cambio en Venezuela arrancó y no lo va a parar nadie. O sea, el gobierno está, digamos, luchando absolutamente contracorriente. Puede ganar algo de tiempo, puede bloquear todavía con la fuerza que le queda sin la mayoría, puede bloquear actores de la oposición, pero eso no es permanente. No hay forma de que Venezuela no cambie. Va a cambiar. Y si uno entendiera que el cambio requiere tiempo, sería mucho mejor. Porque uno vive en Venezuela, y también los venezolanos en el exterior, de frustración en frustración. ¿Por qué? Bueno, porque cree que la cosa es mañana. Y cuando no es mañana, entonces sales tristísimo y deprimido porque piensas que no hay forma de resolver el problema. No, sí hay forma. Lo que pasa es que tienes que entender que todos los procesos de transición duran tiempo y tienen que madurar. La transición política es igual que la transición en la vida de las personas. Y eso es de niño a adulto, toda la adolescencia. Si tú intentas madurar a un niño y convertirlo en adulto de un solo trancazo, sin haber pasado por la adolescencia, ¿qué termina ocurriendo? Que ese es un adulto completamente lleno de problemas, inestable, y a lo mejor hasta suicidado termina. Que es lo que termina pasando con esos gobiernos que provienen de una gran explosión social sin que haya acuerdos, estructuras, que tú entiendas a quién vas a tener que incorporar aunque no te guste, que entiendas que toda esa gente de todas maneras forma parte del país y que vas a tener que respetarla, porque si tú intentas hacer lo mismo que ellos hicieron, que es un conflicto existencial, existe tú o existe yo, lo más probable es que los vuelvas a ver de regreso después de que los saques. Entonces, eso necesita tiempo, pero lo que yo quiero absolutamente seguro decir es que esto empezó y no va a terminar hasta que no haya cambio en Venezuela. Eso va a pasar. El hecho de haber ganado la Asamblea el 6 de diciembre, el que de alguna manera la ley, la Constitución respalda a estos 112 caballeros y damas que ocupan las curules en la Asamblea Nacional, va a ser determinante independientemente de lo que pase esta noche en esa mesa, según tu apreciación, Luis Vicente. Es decir, ¿es en el terreno legal donde se van a ganar esas batallas? No. Yo creo que nosotros perdimos ya la batalla institucional. Por supuesto, la Asamblea Nacional tiene que jugar un rol sumamente importante, pero es un rol simbólico político. Esta no es una batalla institucional, esto es una batalla política.
Esto no se trata de abogados, de documentos legales, de derechos en la Constitución. Se trata de quién tiene el mejor movimiento político, la fuerza la más importante, el manejo estratégico más inteligente y logra que el otro tenga que ceder. Pero eso es una batalla política, no es para nada una batalla legal ni institucional, porque esa batalla en Venezuela hace mucho rato que no hace falta tener la razón, sino conseguir quien te la dé. Y te la da el Tribunal Supremo, que responde a los intereses de la revolución. Luis Vicente, una cosa que queríamos también compartir contigo o escuchar de ti era esta comparación que se ha hecho entre Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, y Hugo Chávez. Y la verdad es que era inevitable ponerse a sacar cuentas y entonces hacer dos columnas, like Trump, Chávez, ¿no? Entonces, el discurso, las promesas, incluso, claro, la agresión a ciertos sectores, la promesa de meter presa a Hillary Clinton cuando él fuera electo, contra los latinos, su discurso contra, incluso para descalificar a la mujer, muchas coincidencias, pero además también hay otra muy importante, cuando ya asume la victoria y da este discurso de unidad. Yo decía, Dios mío, es que es demasiado la fotografía, de unidad, unir al país, se reunió con Barack Obama, dijo que bueno, que el tema del Obamacare no lo va a eliminar del todo, sino que le va a hacer una transformación. Yo quisiera pensar que en este país que sí hay instituciones y que sí funciona la democracia, aun cuando él tiene también la mayoría en el Congreso, podría frenarse esa carrera que venía dando de preocupación, que generó tanta preocupación y que se convirtió en una especie de señal de peligro para muchos. De hecho, hay protestas en este momento en 25 ciudades del país. Pero ¿tú la encuentras esa similitud de alguna forma con Hugo Chávez o se está exagerando y no tiene parangón? Mira, hay dos planos distintos. Y mi artículo del próximo domingo trabaja sobre las similitudes que son obvias en la campaña de Trump y la campaña de Chávez. Eso, hay una lista gigante de similitudes. Pero eso no significa que podemos comparar a Trump con Chávez. Son dos personajes radicalmente distintos. De entrada, estamos hablando de la derecha y la izquierda. Estamos hablando de un actor que tiene hiperrelaciones con el sector empresarial y privado, que además busca elementos de reducción de impuestos para promover la producción, versus un actor, digamos, completamente en la izquierda, que además tenía una pésima relación con el sector privado. Desde esa perspectiva de gobierno, no, esos no son personajes comparables. Lo que son comparables son las campañas. Bueno, también probablemente las personalidades, que es otra cosa. Pero, a ver, la campaña sí es una campaña populista, una campaña nacionalista, una campaña disruptiva, con un lenguaje soez. Esas campañas que resultaron exitosas en ambos casos, esa es una campaña comparable. Trump siguió una campaña estilo Chávez, y además dirigida, en el caso de Chávez, a la población básica más pobre de Venezuela, en el caso de Trump, a ese americano blanco, anglosajón, además del interior, que también requiere o necesita sentirse distinto a lo que eventualmente él hoy siente en los Estados Unidos. Entonces, sí hay evidentemente similitudes, pero en la estrategia no. Es decir, la estrategia de gobierno de Donald Trump no tiene absolutamente nada que ver con la revolución bolivariana de Venezuela, ni con el comunismo, ni con el socialismo. Por Dios, Trump es un actor de derecha. Y en todo caso, de nuevo, es estilo, pero en el otro lado completamente. Ahora, lo que sí yo quisiera resaltar es que el cuento de que él no va a poder aplicar muchas de sus promesas electorales, porque en Estados Unidos hay una institucionalidad que lo bloquea o limita, a mí eso no, o sea, es verdad que la institucionalidad americana es mucho más sólida, por cierto, infinitamente más sólida que la venezolana, y que ellos tienen un montón de limitaciones en su gobierno presidencial. Pero lo que también es verdad es que si tú chequeas para atrás, el cumplimiento de promesas electorales de la mayoría de los presidentes norteamericanos
el que menos cumplió el 70% de sus promesas. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, porque dentro de 4 años Trump tiene que volver a someterse a una elección para estar otros 4 años en el poder. Él no fue elegido para estar 4 años, sino para estar 8, pero tiene que cumplir sus promesas y va a ser medido por esas promesas que ha cumplido. De manera que, asumiendo que él tiene un cuerpo de promesas importantes y tiene el Congreso a su favor, muchas de esas promesas se van a cumplir, algunas de ellas, por cierto, con impactos negativos, en mi opinión, sobre América Latina y específicamente sobre Venezuela. Porque ese muro, a lo mejor no se construye un muro como el muro de Berlín, pero se puede construir un muro virtual que tapa la relación de los Estados Unidos con toda América Latina, porque no las considera relevante o vital para su estrategia en el futuro. Y lo segundo es que cuando te dice que va a ayudar a Venezuela, la pregunta es, ¿qué significa para Trump ayudar? Porque no es que va a mandar unos Marines y va a sacar a Maduro, lo cual yo, por cierto, rechazaría como una intervención extranjera y estaría completamente en contra. Pero es que no es eso a lo que él se refiere. Ayudar se refiere a decisiones unilaterales, a diplomáticas más duras, responder con contundencia, probablemente rupturas diplomáticas más importantes y sanciones a más funcionarios venezolanos. Bueno, yo te voy a decir una cosa que a lo mejor es una confidencia que a mucha gente no le va a gustar, pero mientras más agresivo sea Trump contra Maduro, lo único que hace es ratificar la idea del enemigo externo y unificar al chavismo contra él. Y lo segundo, mientras más generales del ejército venezolano están en la lista de sancionados, más grande es el ejército de kamikazes que no tienen ninguna posibilidad de negociar porque no pueden poner ni la nariz en Cúcuta porque van a ir presos y por lo tanto estarán dispuestos a morir defendiendo la revolución bolivariana. De manera que yo, la verdad, preferiría que no me ayude, compadre. Así es. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Un gran abrazo y gracias por regalarle a la audiencia tu análisis, tu tiempo y tu presencia en este programa. Gracias de verdad. Un abrazo desde aquí. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa. Y al regreso vamos a apagar todas estas luces y nos vamos a iluminar con un efecto cocuyo. Yo creo que sí. Además con luz. Así es, con luz. Meli. Ajá. También. Bueno, y con nuestra invitada. Y con Laura. Ya les con el Laura. Con el Laura. O sea, va a estar iluminado el estudio. Ya venimos. Oye, verdad, ya regresamos con más.